Perfecto, ya estamos en el video 5 para continuar. Dios te bendiga, mis queridos hermanos. Bendiciones a Cuba, bendiciones a Venezuela, bendiciones a Santo Domingo, bendiciones a Panamá, Perú, Colombia, Nicaragua, Ecuador, Chile, Uruguay, Bogotá, Argentina, Puerto Rico, Israel, bendiciones Israel, bendiciones Puerto Rico y a todos ustedes. Dios te bendiga, los amo mucho en el amor de Cristo Jesús. Voy a continuar en el nombre del Señor Jesucristo, ¿ok? Nos quedamos aquí en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, en el versículo 16, cuando yo le estaba diciendo, y tampoco nosotros conocemos a Jesús según la carne. Esta palabra, conocer según Jesús, según la carne, es un neutro. Dentro del punto de vista del griego, aparece como un neutro. Un neutro. Y aparece como un neutro que esto significa de la siguiente manera. Conocer a Cristo según la carne, conocer a Cristo según la carne, significaría, número uno, ver a un Jesús, ver a un Jesús bajo la ley, y como dice Mateo capítulo 5, como dice Mateo capítulo 5, vamos a ir a un ejemplo, Mateo 5, dice Mateo 5, versículo 21. ¿Has escuchado que se dijo en el pasado, no matarás? Y todo el que mate o cometa homicidio será culpable. ¿Ok? Vamos a leer más adelante. Versículos 27 y 28. ¿Han escuchado que se dijo, no cometerás adulterio? Pero yo les digo, cualquiera que mire a una mujer para desearla, ya adulteró en su corazón. El versículo 29. Y si tu ojo derecho te es ocasión de tropiezo, arráncalo de ti y échalo de ti. Entonces más adelante, en el versículo 30 en adelante, dice aquí, ¿verdad? Mejor es para ti que se pierda uno de tus miembros y no que sea arrojado todo tu cuerpo a la gehenna, que es como un tipo de infierno que se está hablando aquí Jesús. ¿Ok? Vamos a la palabra. Esta palabra que Jesús da solamente es una analogía, una metáfora, analogía, comparación, como si fuera así más o menos, que no es una doctrina para nosotros, la iglesia, ¿ok? Vamos a bregar aquí. Conocer a Jesús según la carne es conocer a un Jesús lleno de ira, lleno de enojo. Es conocer a un Jesús en el contexto que Cristo está enojado con nosotros, lleno de ira. Es conocer a un Jesús bajo la condenación, que nos va a condenar a nosotros por cada debilidad que nosotros tenemos. Es conocer a Jesús bajo el contexto de que Dios nos podía condenar con condenación. ¿Ok? Entonces Pablo escribe aquí y Pablo enseña, ¿verdad? Aquí mismito,
Si aún a Cristo conocemos según la carne, desde ahora en adelante ya no lo conocemos así. No conozcas ni veas, ni tampoco tengas, número uno, ni tampoco tengamos, ¿verdad? Caminamos a veces por vista, caminamos a veces por oído, por tacto y por gusto, pero vamos a capturar, vamos a ver en esta área, vista y oído, en estas dos palabras. Caminamos por vista y oído y a veces caminamos bajo las apariencias. Y luego tenemos una percepción, que significa la interpretación de lo que estamos viendo. Primero vemos y oímos, y luego percibimos, que viene siendo la capacidad de interpretar lo que se ve. Y luego, por último, el concepto. Que el concepto es una ampliación más profunda, más completa de lo que nosotros vemos y escuchamos. El concepto significa lo que tú eres. Ah, ya yo sé. Pablo es así, Pablo es asado. Yo veo a Pablo como un Saulo de Tarso. Veo a Pablo como si fuera un Saulo de Tarso. ¿Significa que ahora Pablo se llama apóstol? No, él no puede ser un apóstol. Él es un hombre pagano, él es un Saulo, él viene a castigar la iglesia, te lo voy a demostrar. Voy a buscar un texto bíblico. Mira lo que dice aquí Pablo. Mira lo que dice Pablo aquí en Hechos 8, versículo 3. Durante el ministerio de Saulo, cuando Saulo estaba comenzando su conversión a Cristo, en esa transición de la conversión de Saulo para conocer a Cristo, ¿ok? En ese proceso. Hechos 8, 3. Mientras tanto, Saulo seguía maltratando a los miembros de la iglesia. Entraba en las casas y sacaba por la fuerza a los hombres y a las mujeres y los encejaba en la cárcel. Vamos a ver esta misma palabra, pero en otra versión de la Biblia. Esta misma palabra, pero en otra versión. Espérate que tengo una notificación. Vamos a dejarlo para después. Hechos 8:3 en otra versión. Dice Pablo. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba a la cárcel. Entonces, hermanos, escuchen bien. A veces nosotros como iglesia vemos las cosas carnal. Pablo habla aquí. Ven, Pablo habla aquí. En 2 Corintios 5, 16. Si vemos a un Cristo Salvador, ya no lo vamos a ver según la ley. No vemos a Jesús así. Porque la única forma que tú puedes ser restaurada y sanada es que tú veas a un Jesús y a un Salvador que Cristo llevó en la cruz nuestras enfermedades. Cristo llevó en la cruz nuestro dolor, nuestras enfermedades, nuestros pecados. No veas a un Jesús bajo la ley, un Jesús castigador, de enojo, por cada debilidad que tú tengas en la parte humana. Pablo lo entendió. En la segunda carta de Corintios 12, 9, Pablo lo entendió. Cuando Pablo testifica, y Dios me ha dicho, bástate mi gracia. En otras palabras, Pablo, no luches más con cualquier aguijón que tú tengas. Yo te he calificado, yo te he aceptado. Mi gracia te ha aceptado como un hombre de Dios. No te veas a ti con muchas debilidades, no luches con muchas debilidades. Al contrario, Dios le dijo a Pablo, de tus debilidades yo voy a fortalecerte. De tus debilidades yo voy a perfeccionar la obra mía en ti, usando tus debilidades. No veamos las cosas dentro del punto de vista humano. Descansa en el Señor. Haz como Juan, el discípulo amado de Jesús, hizo, que se acostó en el hombro de Jesús, en los hombros de Jesús, y descansó en él. Se acostó y descansó en Cristo. Descansa en el Señor. Dios va a trabajar con tu familia, con tu ministerio, con tu esposa, con tus hijos. Descansa, confía en el Señor. No mires tus debilidades, tampoco mires las debilidades de otra persona.
Porque poderoso es Dios para perfeccionar y restaurar a aquella otra persona. Mejor ora por esa persona y bendice y declara liberación hacia esa persona, porque eso es un pensamiento espiritual y no carnal. Así se debe de pensar, ¿ok? Mira lo que Pablo dice en el versículo 17. Pablo dice, de modo que todo aquel que está en Cristo, estar en Cristo es ser una nueva criatura. De modo que todo lo que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron ya. Si analizamos esta palabra, las cosas viejas pasaron ya, significa que la palabra alhaio en el griego, la palabra alhaio, que viene siendo viejo, las cosas viejas pasaron ya. Esto significa lo siguiente. Significa lo siguiente. Número uno. Número uno. Número uno. El viejo hombre pasó ya. ¿Ok? Escuchen bien. El viejo hombre pasó ya. No te enfoques en ti, en tu debilidad. El pecado te hace mirarte a ti en tus debilidades y recordar lo que tú eres o lo que tú eras. Dios a ti te ve como una nueva criatura, porque la justicia de Dios, la obra de la justificación de Cristo cayó sobre ti completa. Y si Dios es santo y es justo, Dios comparte de su propia justicia, Dios la comparte contigo. Entonces los ojos de Dios te miran a ti de su propia justicia. En otras palabras, Dios dice, Dios está mirándote a ti. Deja ver. Pero Él es como yo, Él es santo y justo. Él tiene el Espíritu Santo, Él tiene mi Espíritu sobre Él. Pero a veces andamos ocupados en nuestras debilidades y andamos ocupados en las debilidades de otra persona. No hagas eso. Dios no te mira a ti de esa forma. Tampoco podemos ver a otras personas con muchas debilidades y juzgarlas. Tampoco. ¿Por qué? Porque Dios también va a trabajar con esa otra persona en sus propias debilidades. Y Dios le promete trabajar con esa persona. Y Dios no te juzga tus propias debilidades, sino que te va perfeccionando. Entonces tu manera de pensar es que Dios lo va a hacer con esa otra persona también. No seamos duros de corazón. No seamos carnales. No pensemos de esa forma carnal. Piensa como Dios te ve a ti y piensa que otra persona, Dios va a trabajar con esa persona a la forma como Dios quiere trabajar. El asunto es que Pablo dice aquí que la palabra viejo, número uno, el contexto es el viejo hombre pasó ya. No te ocupes de tu viejo hombre. Pablo el apóstol dice en Romanos, capítulo 8, Romanos 8, Pablo dice que en ocuparse de la carne es muerte, pero en ocuparse del espíritu es vida y paz. A veces andamos ocupados de nuestras debilidades propias o las de otros. Te voy a dar un ejemplo. Voy a fabricar una parábola de ejemplo. Aquí está la carne. Aquí, la carne. Y aquí al frente, frente de este dedo aquí, al frente, el Espíritu Santo quiere colocarse de frente a ti. El Espíritu Santo quiere ministrarte, profetizarte y hablarte, y quiere estar frente a ti para hablarte y ministrarte y bendecirte. Pero muchas veces nosotros estamos mirando aquí la carne. Estamos mirando y estamos en los pensamientos nuestros. Estamos enfocados en todo lo que pensamos. Entonces la carne y el espíritu hay una batalla. La carne nunca se va a sujetar al espíritu. Escucha bien cómo trabaja esto. La carne nunca va a obedecer al espíritu, porque la carne no vino para sujetarse y obedecer. El que vino para tú sujetarse y obedecer eres tú.
Dios demanda de tu obediencia. Dios demanda que tú mires la obra de Cristo. ¿Tú me entiendes? Pero la carne no vino para que tú la sujetes. No, es tu espíritu el que vino para que tú sujetes tu espíritu a la obediencia a Dios. Tenemos una batalla entre la carne y el espíritu. El espíritu quiere ponerse de frente y hablarte, pero muchas veces estamos mirando la carne, que son nuestras debilidades humanas. Y parece ser que nuestras debilidades humanas nos quiere dominar más. La carne muchas veces lo que hace es que se adelanta para ministrarte y hasta profetizarte. La carne lo que hace es lo siguiente. La carne lo que hace es que corre y se adelanta y se coloca al frente de ti. Y en vez de tú recibir la palabra del Espíritu Santo frente a ti, la carne coge, se adelanta y se te pone frente y te ministra. ¿Serías tú capaz de dejarte convencer, que te convenza la carne, en vez de que te convenza el Espíritu? Dios tiene cosas lindas contigo. Dios piensa de ti lo mejor. ¿Tú me entiendes? Mira este ejemplo. El profeta Jeremías. Dios le dijo al profeta Jeremías que hable al pueblo de Jerusalén, que profetice sobre el pueblo y profetice sobre los falsos profetas. ¿Ok? Y Dios le dijo al profeta Jeremías diciendo, ve y profetiza sobre Jerusalén y profetiza sobre estos falsos profetas. Pero el profeta Jeremías, cuando Dios lo llamó, el profeta Jeremías dijo, es que soy niño. Soy un niño, soy ignorante, yo no puedo ejercer ese oficio que tú me das. Y Dios le dijo rápidamente, no digas. Dios le dijo, no digas que eres un niño. A veces nosotros en la parte humana, dentro de nuestra debilidad, nos negamos a nosotros y la carne nos dice que tú no puedes. La carne pone pensamiento que tú no eres amado y acepto por Dios. Y ahí es cuando Pablo escribe en el versículo 16, de modo que el que está en Cristo nueva criatura es y las cosas viejas pasaron. Cuando Pablo escribe nueva criatura, la nueva criatura es el hombre nuevo, que es el hombre en Cristo. Hay una diferencia entre la nueva criatura y entre el viejo hombre. ¿Ok? El viejo hombre, como Pablo dice en Romanos capítulo 6, el viejo hombre fue enterrado con Cristo. Pablo habla en Romanos 6, 4 en adelante, de la sepultura de Cristo, de la obra, del bautismo de Cristo, de la muerte de Cristo. Y Pablo dice en Romanos 6, 4 en adelante, que nosotros morimos con Cristo. Y morir con Cristo significa que cuando Cristo muere, lo que muere de ti, lo que en ti muere es el viejo hombre. Cuando Cristo resucita en su resurrección, Cristo resucita para justificación, para dar vida al que ha creído. Entonces Pablo dice que nosotros morimos y resucitamos juntamente con Cristo. Significa que si Cristo resucitó, de ti mismo, resucita y nace un hombre nuevo, una nueva criatura. Y Pablo dice, las cosas viejas pasaron ya. Ya Dios no te ve como el hombre viejo pecador. Dios no te ve así. El asunto es que cuando nos ocupamos del viejo hombre, nos ocupamos de nuestras debilidades, nos ocupamos de tantas cosas, entonces lo que es como Pablo dice en Romanos 8, versículo 6, en ocuparse de la carne es muerte. ¿Y por qué Pablo dice en Romanos 8 que en ocuparse de la carne es muerte? Porque si tú te ocupas de tus debilidades es muerte. Te va a llevar a una muerte espiritual. Y esa muerte espiritual significa que te desconecta de la comunión con Dios. Hay muchos cristianos que están desconectados de la comunión con Dios. Sin embargo, los ojos de Dios ven a esos cristianos con la justicia de Dios. Los ojos de Dios ven a muchos cristianos santos, justos, pero están desconectados de la comunión de Dios. Se van de la iglesia. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Porque los ojos de Dios lo ven a ellos santo y justo. Pero estos hermanos a veces caminan en la carne.
Y caminar en la carne es verse a uno mismo como un pecador, verse enfermo. Tú ves a mucha gente en las calles que no son cristianas. Gente que no son cristianas están enfermos, tienen cáncer, tienen sida, tienen muchas enfermedades de muerte. Y tú las ves a ellos contentos, caminando en la calle tranquilos. Y tú les preguntas, yo no entiendo por qué tú estás tan tranquilo y contento, sabiendo que tú tienes cáncer, sida, que te vas a morir, que esta enfermedad es una enfermedad terminal. Y ellos dicen, yo estoy bien, yo estoy en paz. Si Dios quiere que yo me muera, pues bien. Pero si no me muero, pues bien, como quiera, están en paz. ¿Cuánto en paz tú deberías de caminar en Dios, sabiendo que Dios te toma en la mano, te guía, te dirige, te guarda, te protege? Olvídese, hermano, de las luchas. Mira, te voy a leer una palabra, perdóname. Te voy a leer una palabra en Isaías. Esta palabra que Dios profetiza en Isaías es para la dispensación y la ley, no es para la iglesia. Pero la palabra de Dios dice, Pablo en Corintios, que todas las cosas que pasaron en el pasado sirven como ejemplo, reflexión, enseñanza y amonestación para nosotros. No como doctrina, pero como un ejemplo para reflexionar. Isaías 43, versículo 19, dice, no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. ¿Por qué razón? Dice Isaías, yo voy a hacer algo nuevo y ya empecé a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto. Ese camino en el desierto que estaba profetizando el profeta es la venida de Cristo, que va a abrir un camino, va a venir Cristo para redimir a todos los pecadores. Ya Cristo vino, ya Cristo te redimió. Tú eres una nueva criatura. Cuando Pablo escribe aquí diciendo que somos una nueva criatura, la nueva criatura viene siendo, el hombre nuevo, nacido, un hombre nacido como si nunca hubiera pecado. Dentro del punto de vista espiritual, dentro del punto de vista de la mente de Dios, Dios no ve en ti un hombre que es pecador. Has nacido de nuevo para Dios espiritualmente. Tú has nacido y nacer de nuevo es como un hombre que nació y que no tiene pecado. Es un hombre nuevo. El historial tuyo ya quedó pasado. Dios no se acuerda de eso, ni quiere acordarse. Pero en la parte humana luchamos. Luchamos con la carne y el espíritu. Por eso es que Pablo escribe en la segunda carta de Corintios 10:5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Ve? Todo pensamiento. Porque si nosotros estamos pensando de nosotros de una manera negativa, terminamos pecando. Terminamos en una depresión, terminamos en la bebida, terminamos en la cerveza, terminamos en el cigarrillo, terminamos en el adulterio, si estamos pensando cosas negativas. Pablo, cuando dice nueva criatura, significa que el viejo hombre pasó y significa que todo lo del pasado, ya Dios no ve el pasado, lo que Dios ve es un presente. Dios te mira a ti como un presente, no recuerda el pasado. Dios va a traer cosas nuevas para tu vida en el nombre del Señor. Cuando el apóstol Pablo escribe y dice aquí, de modo que las cosas en Cristo somos una nueva criatura y las cosas viejas pasaron ya, significa que Pablo les está enseñando a ellos, no miren las cosas humanas, no te mire a ti dentro del punto de vista humano, mírate dentro del punto de vista como Dios te mira a ti. Y Dios no recuerda más el pasado tuyo. Dios te ve a ti diferente a partir de la obra de Cristo en adelante, en el nombre del Señor. ¿Están entendiendo por dónde voy? Por gloria a Dios. En el nombre del Señor. ¿Ok? Gloria a Dios. Voy a terminar con esto. Voy a leer la segunda carta de Corintios, capítulo 10, pero en esta Biblia, porque yo tenía pensado seguir con este tema dentro del punto de vista y el enfoque de la restauración, dentro de este enfoque que es la visión que Dios me dio para las iglesias.
y para los pecadores, restaurar la iglesia dentro de ese punto de vista. Y pensaba posiblemente hacer otro video para hablar de la mujer samaritana. Para hablar de la mujer samaritana. Vamos a ver si Papá Dios me da el permiso de hacer eso. Mientras tanto, vamos a ir a la segunda carta de Corintios 10 y vamos a leer aquí mismito en esta Biblia. Voy a leerlo en esta traducción, en esta versión. Aquí. Dice Pablo, versículo 4. Nosotros no luchamos con armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal y las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Entonces, cuando Pablo dice, con ese poder que viene siendo las armas de milicia espiritual, que es el Evangelio, que es la justicia, que es la fe, que es el Evangelio, con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar. ¿Viste? Su manera de pensar. Y dice aquí, y obedezcan a Cristo. ¿Por qué Pablo dice aquí, con el poder de las almas espirituales, hacemos que los pecadores cambien su forma de pensar y que tengan la mente de Cristo? Que el contexto nos ayude a entender en la primera carta de Corintios, en la primera, capítulo 2, 16, Pablo dice, y nosotros tenemos la manera de pensar de Cristo. Cristo piensa de ti lo mejor. Cristo no te ve a ti como tú te encuentras. Tú lloras, tú te ves deprimida. Alguien te dice a ti que tú eres así, que tú no eres digno de que Dios te perdone, pero Dios no te ve así. El pensamiento de Dios hacia ti no es el mismo de los hombres. No es la forma de pensar. La idea de Pablo es que no te enfoques en ti, enfócate en cómo Cristo te ve. Primera de Corintios 15:10. Y termino con esto. Primera de Corintios 15:10. Pablo dice, lo que yo soy, lo soy por la gracia de Dios. El valor tuyo no se encuentra en lo que un pastor, un profeta o otra persona o el diablo piense de ti o diga de ti. El valor tuyo se encuentra en lo que tú eres en Cristo. En lo que Cristo logró hacer contigo, con tus pecados. Te quitó desde la condenación, te sacó de la condenación completa y tú eres una nueva criatura para Dios. Ese es el nuevo hombre. Esa es la forma como nosotros deberíamos de pensar. ¿Ok? Y bien interesante cuando Pablo dice, con el poder del Espíritu Santo hacemos que los pecadores, ¿verdad?, cambien su manera de pensar y luego obedezcan. Cuando tú cambias tu manera de pensar negativo, tú obedeces. Tú obedeces, tú estás dispuesto a obedecer. Pero cuando estamos llenos de muchos pensamientos y también llenos de muchas doctrinas mal enseñadas, que tú vienes de un sistema que te han enseñado una falsa doctrina, entonces eso hace que tú no seas libre. Porque vienes en tu mente con una falsedad de doctrinas falsas, erróneas, que te han enseñado. Entonces lo que te han enseñado no es lo mismo lo que Cristo en su palabra te enseñó. Y nosotros nos convertimos como esclavos del pecado o esclavos de los hombres. Pablo dice en el libro de 1 de Corintios, capítulo 7, dice Pablo, no os hagáis esclavos de los hombres. Por precio fuiste comprado. No te hagas esclavos de los hombres. Una falsa doctrina te puede esclavizar a ti y que tú no veas a Cristo como Él te ve a ti, que Él te ve a ti santo y justo, por estar escuchando una falsa doctrina que te amaja y te ata. Vamos a dejarlo así. A ver si tengo la oportunidad que en el próximo mensaje voy a hablar de este mensaje, si es que Papá Dios me lo permite, ¿verdad? De seguir hablando de restauración, pero llevando el mensaje de la mujer samaritana. Vamos a ver si yo decido hacer eso. Si no, lo dejamos en este video. Terminamos. Vamos a ver si Papá Dios me ayuda. ¿Ok? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Un abrazo de mi parte y que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre. Dios está contigo. Levántate, porque Dios está contigo y no te ha dejado. En el nombre del Señor. Bendiciones.